2. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba es así y entonces que dada esta enumeración nos referimos que se trata en principio de una obligación que es perfectamente civil, ojo, desde el punto de vista del profesor este es el caso más emblemático desde el punto de vista de ser una obligación civil desvirtuada o degenerada puesto que la obligación nació como civil y sigue siendo civil. Aquí cuando hablamos del número 4 del artículo 1470 CC, estamos hablando de una obligación civil propiamente tal y que no se ha extinguido por la prescripción, simplemente no pudo ser probada la existencia de la obligación en un juicio. El artículo 1698 del CC nos da una regla cardinal en cuanto a la prueba de las obligaciones y que tiene resonancia en sede judicial, es decir a quien corresponde, o le incumbe entonces alegar la existencia o extinción de una obligación. Pues al que lo alega, al que alega aquellas o estas, siempre el que lo alega o demanda debe probar su pretensión jurídica, su pretensión judicial propiamente en el terreno judicial. Y debe entonces la carga de la prueba estar sobre él el ius probandi, la carga de la prueba indica entonces de acuerdo con el artículo 1698 CC que es necesario probar la existencia de una obligación, por lo que si quiero demandar a alguien por el pago, por el incumplimiento lo primero que debe demandarse, lo primero que el acreedor debe demandar en el juicio, debe probar la existencia de la obligación. Probada la existencia de esta obligación, se va a presumir su incumplimiento, en otras palabras, el onus probandi se va a pasar al demandado quien será el supuesto deudor, puesto que no se sabe si aún es deudor o no, porque lo que va a alegar este de acuerdo con el artículo 1698 CC es la extinción, debe probar que opera un modo de extinguir las obligaciones. El pago es por excelencia el modo de extinguir las obligaciones, pero no es el único puesto que está el pago, la compensación, la transacción, la novación, la pérdida de la cosa que se debe, la propia prescripción, la condonación, etc. Entonces cuando estudiemos todos los modos de extinguir las obligaciones nos daremos cuenta de que éstas también se deben alegar. Lo que ocurre aquí entonces es un acreedor de una obligación civil que no pudo probarla en juicio. Ahora, el juicio es un acaso, el juicio tiene riesgos, no porque todo esté a mi favor, no porque tenga las pruebas a mi favor voy a obtener una sentencia favorable, por lo tanto, la obligación de un abogado más que una obligación de resultado es una obligación de medios. Entonces, ¿qué ocurre? La existencia de la obligación no pudo ser probada en juicio por la razón que puedan imaginar puesto que la realidad a veces supera la imaginación, podría inclusive ser porque el abogado no fue tan diligente y en la etapa procesal no supo presentar las pruebas conforme a la ley, o simplemente se le olvidó presentar alguna prueba que era importante, o derechamente la obligación no permitía ser probada por medio de testigos. Habrá que recordar el artículo 1709 del CC, que dice relación con las obligaciones que contengan la promesa de la entrega de una cosa con un valor de más de 2 ud debe constar por escrito, porque si no consta por escrito, nos dice la ley que no se admitirá la prueba de testigos. Así, estamos frente a una formalidad legal de prueba, y no ante una solemnidad. Dentro del punto de vista de la normalidad es solamente el aparataje jurisdiccional el que tiene el imperio y que puede hacer cumplir por sí mismo sus propias resoluciones mediante el cumplimiento forzado de la obligación. De no poder probarse en juicio la obligación que es civil se ve desvirtuada en su eficacia y la ley la transforma o la degenera en una obligación natural, ¿y qué ocurre si luego del juicio golpea la puerta del acreedor el demandado o deudor y le dice que a pesar de que no haya podido probar la obligación en juicio, le quiere pagar de todos modos? Cuando el deudor efectúa este pago voluntario no realiza ninguna liberalidad, no está haciendo algo moralmente bueno para el derecho, lo que está haciendo finalmente es pagar lo debido puesto que ya no está cumpliendo con una obligación de carácter civil, sino que está cumpliendo con una obligación natural, pero de carácter jurídico al fin y al cabo y, por tanto, en ese momento se está extinguiendo la obligación por completo. Obviamente él no puede luego arrepentirse de este pago y decir que como no tenía acción el acreedor va a demandar para recuperar o repetir, sin embargo, el acreedor tiene excepción para retener lo pagado. Básicamente entonces, es eso a lo que se refiere el numeral 4 to del artículo 1470 CC, en consecuencia, entonces para que la obligación civil degenere se necesita la concurrencia de los siguientes requisitos. 1. Debe existir un juicio de forma necesaria. 2. Que el deudor haya sido absuelto. 3. Que el fundamento de la sentencia es que el acreedor no pudo probar, ese es el fundamento por el cual se absuelve. El deudor obviamente puede ser absuelto por otras razones, pero lo que nos interesa es que sea por falta de pruebas, porque no pudo